En estos tiempos escuchamos, ¿verdad?, de algunas organizaciones religiosas que usan la palabra pacta con Dios. ¿Han escuchado eso? No más yo. Hacer un pacto es hacer un compromiso, es estar de acuerdo, ¿verdad?, con ciertas regulaciones que van a haber. Y vamos a estudiar en esta mañana el pacto de la gracia de Dios. Ya creo que ya estamos empezando. Estamos empezando la unidad 3. Acuérdense que vamos por unidades, ¿verdad? Estuvimos viendo al principio, en la primera unidad, acerca de cómo Dios se da a conocer. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, Dios se da a conocer a través de la naturaleza, a través de la creación, ¿verdad? Dios se da a conocer a través de la historia bíblica, por supuesto. Dios se da a conocer a través de los profetas, y Dios se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Esos fueron los 4 primeros estudios que vimos. Los siguientes, ¿verdad?, que terminamos la semana pasada, se trataban acerca de que Dios nos perdona. Dios nos perdona porque Él es amor. Dios nos perdona, ¿verdad?, lo que expusieron los jovencitos en esta mañana, ¿verdad?, de por qué Dios nos perdona. Ahora vamos a comenzar esta otra serie. Dios se relaciona con nosotros. La gente es religiosa por naturaleza, ¿verdad? Cuando vemos en nuestros antepasados, cuando vemos en las culturas, las historias antiguas, vemos a la gente creándose dioses, y algunos ven a Dios representado en el Dios del trueno, el Dios en el sol, en la luna, en la lluvia, ¿verdad? Y entonces nuestros antepasados tenían alguna idea de que había un ser supremo que controlaba la naturaleza, y en cierta forma, ¿verdad?, creían que también tenía influencia en el ser humano. Y entonces el hombre se hizo religioso, aún desde que Dios le dijo que no se hicieran imagen ni ninguna semejanza. El hombre siempre ha necesitado tener algo visual y decir, esto es Dios. Y lo hemos visto a través de toda la Escritura, como el pueblo, a pesar de que vieron los milagros, las maravillas de Dios, y que Dios le dijo, no se hagan imagen, de todos modos el hombre se hacía imagen. Hermano, ¿me permite? Sí. Que la palabra, usted dice que desde los antepasados adoraban la lluvia, ¿verdad? Ajá. Adoraban la luz y todo. El hombre siempre ha buscado, el humano ha buscado algo, ¿verdad? Por eso dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Amén. Porque el humano siempre va a buscar algo. Lo único, tristemente, ha sido equivocado, ¿verdad? Pero que siempre las personas tienen algo, sentir en su corazón, necesidad de adorar algo. Exacto. Y entonces, de alguna manera, nosotros somos religiosos. De alguna manera, nosotros cumplimos algo religioso. El apóstol Santiago dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, ¿verdad? Dice que es ver por la viuda, ver por el huérfano, dice, y guardarnos del mal. Esa es la religión pura, y es la única ocasión donde la Escritura habla de una religión. La religión, mis hermanos, es el camino que el hombre busca encontrar, o que él se hace para llegar a Dios. El hombre crea su propia religión. Dios no inventó la religión. Dios siempre quiso tener una relación con el ser humano, y es esa la gran diferencia. El hombre, por ser buena persona, esa es su religión para muchos. Para muchos que no han entendido el propósito de adorar a Dios, o que no han conocido a Dios, pero pueden pasar años y todavía estar dentro de una iglesia y vivir una religión. Hay quienes van a la iglesia, ¿verdad?, y escuchan y salen y no pasa
pasó nada, su vida sigue y continúa siendo igual, lo mismo, ¿verdad? Y practicando lo mismo, pero en su religión se siente bien porque piensa que al ir a la iglesia ya cumplió con Dios. Algunos así lo toman, esa religión. ¿Qué más podemos poner como ejemplo de religión? Sin embargo, vamos a hablar de que Dios se relaciona con nosotros. Dios siempre buscó. Y vamos a ir a la literatura que yo creo que todos tienen, ¿sí? Todos tienen una literatura. Y ahí en la verdad central nos dice algo muy importante. Dice que los varios pactos que encontramos en la Biblia demuestran los esfuerzos de Dios para relacionarse con su pueblo. Todos los varios pactos, todos los pactos que encontramos en la Escritura, siempre es Dios tratando de entablar una relación con el hombre y diciéndole, así es como quiero que camines. Hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con el pueblo de Israel, y hizo pactos y con Abraham, ¿verdad? Y es Dios quien se encarga de hacer los pactos, porque Él es el principal interesado en estar relacionado con el hombre. El hombre no puede pactar con Dios, porque Dios es Dios. Y Él es dueño absoluto, Él es el legislador, es el creador, Él es el que es soberano. A Dios no le puede decir, ok, mira Dios, voy a hacer esto, ¿verdad? Y vamos a estar de acuerdo, ok, pero usted le dice sus condiciones. Eso no funciona así, jamás, ¿verdad? Usted no llega a su trabajo y le dice a su patrón, mire, yo voy a hacer nomás esto acá y así, o a lo mejor va a hacer más de lo que le están pidiendo, pero usted le va a decir, esto es lo que quiero ganar y vamos a hacer ese contrato y lo vamos a firmar, ¿ok? ¿Está bien? Yo nomás quiero venir de lunes a viernes, tener sábado y domingo y no me exija tanto. Yo llego a las 7, a las 9, tomo un break, a la 1 mi lonche y así, usted estipula qué es lo que quiere, ¿verdad que no? Nos sometemos a las reglas de aquellos que ya tienen y se firma un contrato. Eso es como un pacto. Lo conocemos más como el compromiso que hacemos en un matrimonio. Yo sé que aquí hay jóvenes que todavía no llegan ahí, pero el hecho de llegar a un compromiso, ¿verdad?, con su cónyuge, con una persona, con aquel que ha escogido para que sea el compañero de toda su vida, se firma un contrato humano. Antes no era así, pero había ese compromiso, ¿verdad? No sé cuántos, bueno, es que aquí no hay tanta gente tan de mi edad, ¿verdad? Pero en los tiempos, hace muchos años, ¿verdad? Los hombres sellaban un trato solamente de mano o de palabra. Y lo que decían, eso era su honor, esa era una ley, ese era un contrato firmado, una palabra, ¿verdad? Quedamos en esto y en eso quedamos. Hoy en día, pues se tienen que firmar contratos. Usted va y compra una casa y le dice al banco, mira, necesito, ¿verdad? Te voy a estar pagando. Y el banco le dice, no, sí, aquí está el dinero, no te preocupes. No, le hacen firmar ahí, ¿verdad? Y vas a pagar tanto y todo eso. Son contratos, son pactos, son acuerdos, ¿verdad? En la que dos están, ¿verdad?, poniéndose de acuerdo. Entonces, Dios siempre buscó y le dice al pueblo, estas son mis leyes, esto es lo que, así es como quiero que ustedes vivan y serán obedientes, ¿verdad? Pero si fallan en ello, pues entonces ustedes van a vivir desprotegidos. ¿Por qué? Porque pues yo soy el Dios, yo lo voy a proteger, yo lo voy a comprar, y vamos a ir a la Escritura. Pero antes de continuar, quiero que oremos, y el hermano Ramón nos dirige con palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre en esta mañana. Te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor, y que nos permites estar reunidos. Y te pedimos, Señor, para que nos bendigas, Padre, y podamos aprender en esta escuela dominical, Padre. Que tengamos oídos receptivos, Padre, para lo que nuestro hermano nos quiere enseñar, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces el verso para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 8, en el verso 10, está bastante larguito, pero quiero que comprendamos, ¿verdad?, la idea que el escritor de Hebreos nos está dando. Dice, porque
este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y en su corazón las escribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Bien, entonces Dios siempre estuvo interesado en tener una relación con el hombre, y la relación solamente se puede llevar a través de la mente y el corazón. Dice que anteriormente les había dado leyes, pero se los había dado en piedras, ¿verdad? En tablas de piedra. Y las primeras, en un enojo, pues, ¿verdad? Moisés tuvo que rompérselas al pueblo, ¿verdad? Y tuvo Dios que hacer otras, tuvo que alisar otras tablas Moisés para que Dios escribiera. Entonces, pero estaban ahí escritas, ¿verdad? Pero ahora dice que Dios nos los daría, y está hablando a su pueblo, que se las daría, dice, en su mente y en su corazón, ahí estarían las leyes. Entonces, y yo seré, dice, para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Ahora, con este estudio iniciamos una nueva unidad. Dios se relaciona con nosotros. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que todavía no sabe cómo tener una relación con Dios. Lo tenemos a través de la oración, lo tenemos a través de aceptando lo que Dios nos da a través de Jesucristo, que es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Al aceptar, ¿verdad? Hemos estado estudiando los miércoles acerca del nuevo nacimiento y cómo nacer de nuevo. Dios no solamente nos ha dado la salvación en su Hijo Jesucristo, no solo nos ha mostrado la manera en que hemos de comportarnos como sus hijos, y no solo nos da la capacidad para cumplir con sus preceptos, sino que también está dispuesto a relacionarse con nosotros, y lo hace por medio de su palabra entregada en la Biblia. ¿Queremos conocer más a Dios, hermanos? Es a través de la palabra. ¿Queremos conocer a Dios? Es a través de la Escritura. Y entonces podremos saborear de las delicias, de las bendiciones de Dios, porque aprendiendo más de Él, aprenderemos a tener esa relación. Usted se relaciona con la persona a través de la convivencia. Usted interactúa con las personas que están a su alrededor. Usted llega a conocer a las personas, ¿verdad? Y muchas veces usted se va a decepcionar de las personas. Quizás a la primera usted tenía buena impresión de cierta persona y la conoce, y entonces dice, híjole, me decepcionó, ¿verdad? Yo pensé que era diferente. Y hay situaciones también diferentes donde usted mira a una persona y usted dice, se ve que es bien cascarrabias. O sea, que cascarrabia es una palabra hebrea que quiere decir, no sé qué, no sé qué. Que quiere decir, ¿verdad? Alguien que pues siempre está de malas, ¿verdad? Está amargado, no le ha ido bien, ¿verdad? Y por esa razón pues actúa y tiene esa actitud. Y entonces, pero cuando usted empieza a relacionarse, a conocerlo, y entonces descubre que hay amabilidad, a veces muy adentro, o sea, no lo exterioriza, pero son personas amables, son personas sinceras, son personas que son responsables y ¿verdad? Algo fuera de lo que nosotros hemos visto. Bien, entonces, a través de la Biblia nosotros nos relacionamos y conocemos a Dios. Entonces, así como conocemos a las personas, así como vamos conociéndolas a ellas, así como va creciendo esa amistad, porque las amistades, mis hermanos, a través de los años, usted va fortaleciendo ciertas amistades, ¿verdad? De tal manera que no importa qué le digan de aquella amistad, a aquella persona con la que usted tiene esa amistad y la conoce, ¿verdad? No importa lo mal que le digan de esta persona, usted siempre va a creer en lo que usted conoce de esa persona. Amén. Entonces nos relacionamos y conocemos a Dios a través de su palabra. Y nos vamos a encontrar con mucha gente que no cree en Dios, que no confía en Dios, pero usted, porque conoce a Dios, usted confía en Dios y usted conoce sus pactos, porque de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces ahora veremos la forma y el significado del pacto que hizo en la última cena de Jesús con sus discípulos. Número 1. Los preparativos para la celebración del nuevo pacto. Marcos 14, 16 al 21. Y voy a dar oportunidad, ¿verdad?, para que alguien me ayude a leerlo, esta escritura. Salieron sus discípulos, entrando en la ciudad, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue con los 12
Y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso seré yo? Y él les dijo: es uno de los 12 que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como lo está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Bueno, aquí vemos que cuando el Señor empieza a decir que Él va a ser entregado, ¿verdad?, para ser lastimado, ya les había venido hablando acerca de todo ello, pero no entendían, no sabían a lo mejor cómo algunos de los que habían andado con ellos, aquellos que eran considerados pues amigos del Señor, imagínense, 3 años y medio con el Señor, ¿verdad?, que es aproximadamente el tiempo de ministerio que él anduvo enseñándole a sus discípulos. 3 años y medio en las que ellos vieron milagros. A un manco que le salió la mano nueva, al cojo caminar, al ciego mirar, ¿verdad? Y aquellos muertos ser resucitados. Ellos habían visto todo eso, habían andado con el Maestro 3 años y medio. Imagínense usted una amistad de 3 años. ¿Alguien tiene aquí una amistad de 3 años o más? Y de repente, ¿verdad?, su amigo le dice: me vas a traicionar. Usted dice: no entiendo cómo. Pero en muchas ocasiones nosotros hemos sido defraudados por aquellos que considerábamos amigos. Yo recuerdo todavía hace muchos años, teníamos unas amistades que los considerábamos, ¿verdad? Y pasaron ciertos años y estando nosotros aquí, los buscamos y llamándoles, no supo quién le estaba hablando. Y cuando le di, como dicen, ¿verdad?, santo y seña, dijo: no me voy. Y comíamos juntos y pasamos situaciones difíciles y nos ayudamos ambos como familias. Y realmente eso a mí me pegó, me dolió. Dije, realmente estaba dentro de los pocos amigos que realmente, ¿verdad?, que llegamos a tener. Y yo sé que usted no ha llegado a tener tantos amigos en la vida. A la escuela vamos y tenemos muchos compañeros que conocemos, pero amigos en aquellos en los que, ¿verdad?, puedes depender en algún momento o confiarle algo muy íntimo, ¿verdad?, son muy poquitos. Y entonces, el Señor está sentado con sus discípulos y dice: alguien me va a entregar. Y comienzan a decir: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? Hay quienes tienen muchos amigos y a veces va a ser traicionado por alguno de ellos, ¿verdad? Lo bueno es que va a seguir teniendo otros amigos en los que va a ir a llorar en su hombro y decirle cómo le quedó mal el otro. Pero había uno entre ellos. Y cuando usted lee los evangelios se da cuenta que hay alguien que estaba recostado, dice, ahí en el seno del Señor. ¿Alguien sabe quién es? Juan. Discípulo amado. Sí, y entonces Juan, ¿verdad?, también quería saber. O sea, a lo mejor Juan estaba tan seguro que él lo entregaría al Maestro porque lo amaba, ¿verdad? Y le dice: Señor, dice, ¿quién es el que te va a entregar? Él se consideraba a lo mejor el más cercano, ¿verdad?, el que le tenía más confianza al Señor. Yo, a nadie le va a decir, pero a mí sí, porque yo soy su consentido, ¿verdad? Soy el que siempre está aquí, el que no responde como Pedro, ¿verdad? El que no es impulsivo como Pedro, sino que yo tranquilo acá, ¿verdad? Todo lo que el Señor dice: sí, Señor, ¿verdad? A mí me lo va a decir. Y es Juan, ¿verdad? Creo que es el capítulo 13 donde habla acerca de esa entrega y dice, el Señor le dice: el que moja el pan conmigo en el plato, ese es. Ahora, todos estaban mojando el pan, ¿ok? Pero yo creo que en el momento cuando el Maestro le dice, y Juan le pregunta, ¿verdad?, ¿quién es? O sea, chismoso, Juan.
En ese momento a lo mejor Judas extiende la mano, ¿verdad? Y le mete. ¿Qué lees? Algunos evangelios lo dicen, ¿verdad? Que todos mojaban el pan. Y otro dice, el que moja el pan conmigo, ese es. Pero yo creo que queda identificado Judas, ¿verdad? Porque también hay un evangelio que registra que después de eso él sale. No lo sigue como, ¿verdad? Siempre tenían acostumbrados ir a orar después de la cena. Habían formado ya como un hábito, ¿verdad? A donde el maestro iba. Y esta noche él se desaparece, a lo mejor. En ese momento algunos ya estaban pensando, oh, ya sabemos quién va a ser. Entonces, vamos a ver qué preparativos hacía el judío para la Pascua. Antes que nada, dice que debía buscarse en la casa cualquier partícula de levadura y eliminarse. Usted sabe que la levadura, mis hermanos, ¿verdad? Es un simbolismo del pecado en el Antiguo Testamento. Entonces Dios quiere que su pueblo cuando le sirva sean sin contaminación alguna. Aún lo que comían, todo estaba purificado. Y el Señor siempre les dio instrucciones de cómo debían, ¿verdad?, asar el cordero que iban a comer. O sea, habían ciertos rituales con los que ellos tenían que cumplir y que lo cumplen hasta hoy en día. Ustedes saben que cuando hay reuniones de judíos o convenciones o ellos tienen sus propias fiestas y va a ser en un lugar, ellos no aceptan que la servidumbre que hay ahí en ese establecimiento les sirvan. Ellos traen sus propios cocineros. Ellos tienen ya, los cocineros ya saben qué es lo que ellos pueden comer y lo que no deben comer. Son muy estrictos aún en guardarse de eso. Y esto, cuando el Señor les dice cómo debían hacerlo, miren, la levadura era símbolo de corrupción y todavía se usa, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho pan de los que están aquí? ¿Cuántos han hecho pan? El pan está relacionado, ¿verdad?, con la levadura. La levadura es como una especie de germen, ¿verdad? Que es un estado de descomposición en el que entra la masa, burbujea, se infla, ¿verdad? Y es por la razón que el pan sale esponjadito, ¿verdad? Y entonces, sin levadura, pues claro, ¿verdad? Es como una galleta dura y a veces hay que remojarla para poder pasarla. Entonces dice que ellos tenían que mojar el pan para comerlo. Pero vamos a ver, ¿verdad?, más adelantito, si quiere ahí subrayar, ¿verdad?, porque esto muy pocas veces lo vemos, de cómo era preparada la cena. Y aquí en este estudio usted se va a dar cuenta que habían varios elementos que eran usados dentro de este ritual de la comida. Entre los adoradores, dice, y el altar había dos largas líneas de sacerdotes, cada uno con un recipiente en donde recogían la sangre de los animales sacrificados que luego derramaban sobre el altar. Bueno, esta era parte, ¿verdad?, cuando el sacrificio del cordero pascual, ¿verdad?, la forma como lo hacían. Los discípulos tenían que preparar ciertas cosas. Número uno, tenían que preparar el cordero. Dice, en recuerdo de que sus hogares habían sido protegidos por la señal de la sangre cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto. Imagínense, una vez al año ellos mataban un cordero, y eso, el hecho de matar el cordero y ver la sangre de ese animalito, ¿verdad?, que era muerto, les recordaba que Dios les había pedido que mataran un cordero y pintaran sus dinteles, ¿verdad?, toda la entrada de la puerta, para que, dice, el ángel de la muerte, dice, al ver la sangre, pase de largo y no haga estragos. Entonces, eso representaba para ellos el cordero. Número dos, el pan sin levadura. Debía recordarles el pan que comieron, dice, deprisa cuando escaparon de la esclavitud. O sea que no hubo tiempo para que el pan se echara a perder, y fue el mandamiento de Dios, pero había su razón. Él quería, ¿verdad?, que en el futuro su pueblo siempre recordara de la manera como tuvieron que salir de Egipto. Entonces, esto les recordaba, ¿verdad?, que comieron deprisa. No hubo tiempo para que el pan, ¿verdad?, se leudara. Entonces, 3, un tazón de agua salada. Está medio raro, ¿verdad?
Pero dice que ese tazón de agua salada, yo no sabía de todos los elementos que esto implica, y a lo mejor hay más elementos, ¿verdad? Pero estos son los que sobresalen. Dice, este tazón de agua salada le recordaba las lágrimas que habían derramado en Egipto y las aguas del Mar Rojo que atravesaron milagrosamente. Qué lindo, ¿no? O sea, están comiendo y de repente el niño, y este tazón, ¿verdad? Porque era un ritual tener todos los elementos ahí. Y este tazón, ¿por qué? O sea, el agua salada, ¿a qué hora nos la vamos a tomar? A lo mejor, no sé si la tomaban o mojaban algo de la comida ahí, ¿verdad? Como ahora usted va a ciertos restaurantes o ahí en su comida usted hace una salsa aparte, ¿verdad? Y agarra la pieza de carne o de papas y le echa de eso, ¿verdad? Como el aderezo, como una salsa, ¿verdad? Y lo moja. Es muy posible que ellos mojaban la carne dentro de ese tazón con agua salada que les recordaba precisamente, ¿verdad? Aquello que habían pasado el Mar Rojo y las lágrimas por 430 años que fueron esclavos. Hubo lloro. 4. Una colección de hierbas amargas. No dicen los nombres de esta hierba, simplemente, ¿cuántos conocen el estafiate? ¿Hay alguien aquí que conoce el estafiate? La hermana Silvia conoce el estafiate. La hermana conoce el estafiate. Y a lo mejor se conoce de alguna manera diferente, ¿verdad? En algún otro estado, en otro país. Pero se hacen tés. Y no me acuerdo para qué. Para el estómago. Para el estómago. Para la limpieza del estómago. Sí. Diarrea y... Oh, ok. Bueno, ahí después consultamos. Pero el estafiate, mis hermanos, es un té que yo recuerdo, ¿verdad? Que nuestros... Quiero participar. Es una hierba amarga que cuando sacas la comida de estafiate, la leche salía bien amarga y no se vendía. Wow. Gracias, hermano. Muy parecido al zacate. ¿Mande? Muy parecido al zacate. Ok, sí. Entonces, el estafiate, bueno, aquí el hermano, ¿verdad? Participando, dice que las vacas, dice que cuando comían esa hierba, dice que hasta la leche salía amarga y no podían venderla. Bueno, entonces cuando a mí me tocó, ¿verdad?, llegar a probar ese té, amargo, pero con ganas, ¿ok? Y entonces, no sé qué tan amargas pueden ser estas hierbas, ¿verdad?, que mencionan, pero dice que era una colección, pueden haber sido diferentes tipos de hierbas y todas daban, ¿verdad?, quizás más amargas que otras. Dice, y esto le recordaba la amargura de la esclavitud en Egipto. Ahora, también dice que hacían, en el 5 dice, una pasta preparada con una mezcla de manzana, esto ya se escucha mejor. Una mezcla de manzanas, dice dátiles. ¿Conocen bueno, las manzanas casi todas las conocemos, ¿verdad? ¿Conocen los dátiles? Sí. ¿Hay alguien que no conoce los dátiles? Levante la mano. ¿Los dátiles no la conoce? ¿No conocen los dátiles? Ok. Ahí en casa del hermano Olivia hay una palmera. Ahí donde está la alberca hacia arriba. Esa, dátiles. La fruta de ella son los dátiles. Es muy dulce, es muy sabrosa. Aquí en Las Vegas hay muchos de esos, ¿verdad? Las palmeras esas que tienen unas ramas largas y que tienen espinos también. Esos son los dátiles. Muy sabrosos, muy dulces. Bien, entonces, granadas. Sí conocen las granadas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, las granadas y nueces. Las nueces también las conocemos, ¿verdad? Y esa mezcla, hacían una masa de eso que debía recordarles el barro, dice, con que habían fabricado ladrillos en Egipto, y trocitos de canela. En esa masa les recordaba la paja que se usaba en los ladrillos. Qué cosas, ¿no? Ahora, todo lo que era una comida les iba a recordar todos los tiempos amargos de sufrimiento, ¿verdad? Pero tenía, ¿para qué, mis hermanos? ¿Qué era lo que hacía esta recordación?
para que tuvieran un corazón agradecido, que ya no vivían ahora, ¿verdad?, en esclavitud, ahora eran libres. ¿Sabe cómo comían las personas que eran libres? Así como estaban los discípulos, ¿verdad?, en esa cena, acostados, recostados, así era como comían las personas libres, así era como comían los amos, los señores, pero el esclavo no comía así. El esclavo comía parado, el siervo comía parado. Pero vemos aquí que ellos ya lo participaban de una manera diferente. 6, dice 4 copas de vino les recordaban las 4 promesas de Éxodo 6 y 7, y que quiero que vayamos ahí, ¿verdad? Éxodo, para que sepamos, esta escritura la leí ahí adentro. Pero en Éxodo 6 y 7 hay promesa donde Dios le dice: yo los voy a sacar de la servidumbre, yo voy a comprar la libertad de ustedes. Dice: yo voy a ser el Dios de ustedes. 6, 7. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7 dice: por tanto, alguien... Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de la tarea pesada de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Amén. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Bueno, entonces vemos aquí 4 promesas. Número 1, dice: los libraré de su servidumbre. Número 2, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Así es como el Señor los sacó de Egipto, y podemos ver todas las plagas que vinieron a Egipto por causa del pueblo de Dios. Dice: y os tomaré por mi pueblo, los voy a hacer míos. Dice: y yo seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hermanos, esto es todo el pueblo de Egipto, es el simbolismo de nosotros. Habiendo estado perdidos en el pecado, viviendo impíamente, el Señor nos compró a través de Jesucristo y nos dio libertad del pecado. Estábamos bajo la opresión del enemigo y éramos manipulados, ¿verdad?, por un espíritu diferente que el Espíritu de Dios, y Dios nos dio libertad. Amén. Entonces, cada detalle, tales eran los preparativos que se debían hacer para la Pascua, que cada detalle hablaba de aquel gran día de liberación cuando Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en esta fiesta, aquel que liberó al mundo del pecado se sentaría por última vez a comer con sus discípulos. Ahora, cuando lleguemos a la mesa para la celebración de la Cena del Señor, esta mañana lo tuvimos, ¿verdad? Como una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, encontraremos un nuevo significado en ella. Ahora, como nosotros, cada vez que tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que recordamos? Nuestra vida pasada, la libertad que Él nos compró, que Él nos redimió por su sangre, ¿verdad? Y siempre cantamos cánticos alusivos precisamente a esa gran verdad, a esa gran obra de salvación de nuestro Dios sobre nosotros. El símbolo de la salvación, el punto 2, Marcos 14, 22 al 25. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron todos de ella, y les dijo: esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Cuando vemos los evangelios, ¿verdad?, tanto Mateo, ahora Marcos, también Lucas y
y Juan que hablan acerca de este evento tan especial que ellos están viviendo. Algunos dan detalles diferentes, ¿verdad? Porque son no porque se contradigan, sino porque cada uno está relatando los momentos importantes y de una forma diferente, ¿verdad? Pero algunos consideran puntos, y casi en este asunto todos coinciden, ¿verdad? De que el Señor, cuando les habla de la copa, les dice que es por causa de nosotros. Entonces, en el pasaje paralelo, Lucas 22:20, dice, se menciona un nuevo pacto. Ahora, ¿por qué era nuevo? Y nos dice el comentarista que la base de la religión judía era que Dios había establecido un pacto con Israel. Y la palabra pacto se refiere a un arreglo, a un convenio, a una relación. Y la aceptación del antiguo pacto está registrada en Éxodo 24, 3 al 8. Y este pacto dependía de que Israel guardara la ley. Si se quebrantaba la ley, se quebrantaba el pacto y quedaba rota la relación entre Dios y el pueblo. Y vamos allá a Éxodo 24, 3 a 8. Y voy a agradecerle a quien nos guste participar leyendo. (24, 3 al 8). Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Bueno, aquí vemos que el pueblo, ¿verdad? Que no legisló. El pueblo no fue el que puso aquí las condiciones, fue Dios. Él dio sus leyes. Ustedes van a vivir así, van a comportarse así, ¿verdad? Y las leyes son como una especie de lubricación entre uno y otro. Nos mandó, ¿verdad? Que no tengamos dioses ajenos delante de nosotros. ¿Alguien más? ¿Qué otro mandamiento? No adulterarás, guarda el día del Señor, honra a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Amén, el primero. Y los honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios. No matarás. No matarás. No robarás. Honra a tu padre y a tu madre para Amén. que el día te haga bien. No codiciarás. ¿Verdad? Y todos esos mandamientos lo que hacen es proteger uno de otro, proteger la integridad de cada individuo. Entonces Dios puso esas leyes y dijo, sobre estas leyes es la que van a andar. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, dice Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaré, y dice, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y luego dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. ¿Y sabe qué? Todo, dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, Dios dio las leyes y ellos dijeron, aceptamos. Estamos de acuerdo. Es como cuando usted está ahí enfrente de un juez y le dice, recibe usted a esta mujer para amarla, protegerla, cuidarla, sostenerla, ¿verdad? En la buena, en la mala, la salud, la enfermedad. Sí. Acepto. Pactos
compromisos, ¿verdad? Que adquirimos. Pero el hombre y mujer, ¿verdad? Rompen esos compromisos. Ahora Dios está haciendo ese compromiso con su pueblo. Esto es verdad. Yo me comprometo a ser su Dios. Yo lo voy a guardar. Yo lo voy a bendecir. Yo les voy a proveer. Yo soy su Dios. Ustedes no se preocupen. Nomás confíen en mí. Pero tienen que andar así, así. ¿Están de acuerdo? Dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés dice que escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y dice que envió jóvenes, porque aquí todavía no estaba instituido el sacerdocio, ¿verdad? Y se envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, mira, o sea, lo que les dijo, ahora ya escrito, aquí está, ya está escrito, ¿verdad? Dice, entonces lo leyó a oídos del pueblo y el cual dijo, haremos, o sea, otra vez el pueblo, ¿verdad? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, ¿verdad?, tomó la sangre, y en aquel tiempo, mis hermanos, ¿verdad?, todos estos sacrificios y derramamientos de sangre tenían que ver como un sello, ¿verdad?, como una firma de que estaban de acuerdo. Así era como se sellaban. Bien, entonces vemos aquí, ¿verdad?, que si se quebrantaba la ley, se quebrantaba el pacto y quedaba rota la relación. Y entonces, a través de la historia bíblica, mis hermanos, nos damos cuenta que el pueblo jamás pudo mantener ese compromiso con Dios. Dios sí, Dios nunca fue injusto, a pesar de la injusticia del pueblo. Y usted se ha dado cuenta también a través de los estudios que hemos tenido y en la escritura, ¿verdad?, cómo Dios trata a Israel, a Judá, cuando ya se dividen, se separan, y los trata todavía como aquella esposa que se va en adulterio y se revuelca y se acuesta, y ahí lo dicen los profetas. Dice, y de todos modos él va, la rescata, la trae, la lava, la pone otra vez con toda, como una mujer, ¿verdad?, que no ha sido deshonrada. Dice, y de todos modos, otra vez al rato el pueblo, otra vez se le vuelve a ir. Muchas veces todo eso, mis hermanos, aplica para nosotros. Que habiéndonos Dios perdonado y rescatado de allá de un mundo, muchas veces todavía le fallamos a Dios. Todavía traicionamos a Dios. Todavía le quedamos mal a Dios. Pero nosotros, aunque no estamos bajo un pacto ritual como en aquel entonces, pero dice Jesucristo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahora tenemos una relación con Jesucristo, que cuando le fallamos, por supuesto que lo traicionamos. ¿Y cómo se siente usted cuando alguien lo traiciona? ¿Verdad que cuando alguien nos traiciona, cómo nos sentimos? Mal. Bien dañados, con el corazón roto y con una impotencia, ¿verdad? Y quisiéramos que nunca hubiese pasado aquello que nos llevó a eso. Y a veces nos preguntamos, ¿qué hice mal? Pero muchas veces hemos hecho no lo que Dios nos ha. Por eso es que nosotros ahora estamos en el Ministerio de la Gracia. Amén. Debemos de tener en cuenta y darle toda la importancia, lo que significa la copa y el pan, lo que hicimos hoy en la mañana, la Santa Cena. Es de tal importancia para nosotros los cristianos cuando nos profundizamos en las Escrituras, hermanos. Eso es algo hermoso, participar de eso, ¿verdad? Es peor no tomarla, porque para eso está el perdón de pecado. Amén. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para darle la importancia, lo que significa ese pan y esa copa. Amén. Gracias, hermanita. Dado que el pueblo nunca pudo guardar la ley del Señor, siempre estaba en deuda, y es por la razón que todo el tiempo estaban sacrificando animales. Día, o sea, mañana y tarde. Todos los días del año habían sacrificios, por causa de que el hombre no podía estar bien con el Señor. Y todavía, ¿no es cierto? ¿Quién pecó hoy? Hermano, todos hemos pecado. Y todo el tiempo, ¿ok? Ahora, a veces
pensamos que como somos pecadores, ok, pues vamos a darle rienda suelta, ¿verdad? No, no somos de los que buscamos el pecado, sino que todavía en nuestra condición de seres humanos tenemos ciertas debilidades y fallamos a Dios, ¿entiendes? Es por la razón que el perdón de esa gracia que el Señor nos dio. Y aquí seguimos en nuestro estudio, dice, lo que Jesús quiere decir es, yo introduzco y ratifico un nuevo pacto, una nueva clase de relación, dice, entre Dios y el hombre. Y no depende de la ley, sino depende de la sangre que yo derramaré. Es decir, depende solamente del amor. El nuevo pacto es una relación entre Dios y el hombre que no depende de lo que son las obras, sino del amor divino. Gracias a Dios que nosotros no estamos bajo el pacto antiguo. No hubiéramos podido. Y sabe que en aquel tiempo nadie era justificado. Si alguien, por ejemplo, mataba, la sentencia era la muerte. Y aunque dijera, me arrepiento, de veras, con todo mi corazón me arrepiento, la ley dice. La ley del talión. Eso es. Gracia es la que muchas veces nosotros practicamos y con muchas personas. Se lo voy a decir cómo. A usted lo para un policía y el policía cumple la ley. Le da el ticket y ¿qué tiene que hacer usted? O ver al juez o pagar el ticket, usted cumple la ley. Hay sentencias, se tiene que cumplir. A menos que usted haya gracia delante del que lo detuvo. Y le diga, por favor, estoy aprendiendo apenas, ¿verdad? Pues por eso, porque está aprendiendo, no sabe, va a lastimar a alguien. No sé qué. Muchas veces vamos porque los policías, gracias a Dios, algunos usan de criterios, ¿verdad? Y a veces podemos hallar gracia ante ellos. Y yo no sé cuántos de ustedes han hallado gracia en alguna ocasión ante alguien así. Bien, aquí en Estados Unidos, yo recuerdo hace más de 20 años, creo unos 24 años, ni inglés ni nada, ni papeles ni nada. Andaba arriba del freeway manejando por necesidad, porque hacemos muchas veces cosas por necesidad, fuera de la ley, no porque queramos andar fuera de la ley. Yo recuerdo en esa ocasión manejando un carro que no estaba asegurado, que no estaba registrado, que no tenía permiso ni siquiera, bueno, el permiso que tenía ahí pegado ya estaba vencido, como una semana, sin licencia porque no era aceptada la licencia de mi país aquí, y me paró un jago el patrón. Y me dijo, no me acuerdo ni cómo, pero le entendí. Porque yo inglés no hablaba, ¿verdad? Y él español tampoco. El caso es que nos entendimos, yo creo ahí, dije, yo ando de turista aquí. Todo revolcado porque tenía el trabajo, pero andaba de turista, ¿verdad? Usted sabe que usted no puede engañarlos. Son personas muy preparadas, que estudian psicología. Desde el momento, solamente con ver el semblante, muchas veces ya saben, culpable. Entonces, gracias a Dios, mire, me dijo, mira, lo único que no puedes hacer es seguir aquí arriba. Bájate. ¿Del carro? No, del freeway. Y no te vuelvas a subir. Si te vuelvo a agarrar, te quito el carro. Entonces, él pudo haber procedido ahí mismo, ¿verdad? Por todas esas faltas. Y entonces subió a su patrulla y se fue. Quiere decir que me voy, ok, me bajé. Gracias a Dios. Hay a uno gracia. Eso es gracia, hermano. Gracia. Cuando el hombre no tiene la capacidad delante de Dios para pagar por sus pecados y no la tenemos, por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él pagara por nuestras culpas. Eso es gracia. Eso es gracia. Entonces nosotros somos deudores a Dios. ¿Qué le debemos? Fidelidad, obediencia, lealtad, bueno, lealtad, fidelidad. Toda nuestra vida, mis hermanos, se la debemos a Él.
cada día, cada respiro se la debemos a Él. Porque Él quita el respiro de nosotros a la hora que Él quiera. Y dejamos de ser. Amén. Entonces, ya no vivimos simplemente bajo las exigencias de la ley, sin embargo, esto nos hace más responsables. Porque nuestra redención cobró un precio muy alto. Cuando decimos a veces que tu salvación no tiene precio, no es que no haya costado nada, es que se pagó un precio alto. Alguien la pagó por ti. Entonces, la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, Juan 1:29, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente cubre, sino que quita el pecado. Dice, nuestra liberación de la esclavitud del pecado está basada en el amor de Dios. Dios nos ama mucho, hermanos, bastante, en lo que Él hizo por nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Punto 3. El Cordero del Nuevo Pacto, Hebreos 8, 6 al 13. Lo que dice Hebreos es un recordatorio de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero que ahora es un recuerdo para el pueblo de los hebreos. En este tiempo el escritor de Hebreos le está diciendo a ese grupo de personas, les está señalando que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Cordero que estaba anunciado desde los tiempos de antes. Dice, pero ahora Jesús, dice en el verso 6 de Hebreos 8, pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, dice, por cuanto es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. Porque reprendiendo les dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que concluiré, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, en sus corazones las escribiré. Yo seré para ellos por Dios y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Hermanos, esta era una promesa del antiguo pacto para nosotros, que ya no había que andar con rituales matando corderos, ovejas, ¿verdad?, por causa de nuestros pecados, sino que esta palabra dice que estaría en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso cuando la Escritura nos dice que en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, es la bendición que nos alcanza por practicar esta palabra, por guardarla. Yo creo en la prosperidad bíblica, la prosperidad que Dios te da, porque es condicionada, y te voy a decir cómo es condicionada. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará este libro de la ley. El libro que tenían en aquel entonces eran los salmos, los profetas, la historia, ¿verdad?, el Pentateuco, y eso era lo que tenían. Y ahí decía en Deuteronomio 28 hasta el 32, habla de todas las bendiciones que te vendrán por causa de la obediencia a Dios, pero también vienen muchos males y desgracias y disciplinas, ¿verdad?, por causa de no obedecer a Dios, por seguir tu propio camino. Por eso Josué 1:8 dice, y nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en ella escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos queremos prosperar en nuestro camino? Todos queremos ser prosperados. Entonces hará prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Y en Juan 17:17 dice, oh, el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces Dios es fiel a su promesa, hermanos, pero hay un pacto. Digo, yo creo en esa promesa de prosperidad, en esta, bíblica,
Dios te va a bendecir cuando tú honres a Dios en todo lo que haces, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal, ¿verdad? Vas a tener pruebas, hermano, vas a tener pruebas, vas a tener dificultades, tu corazón se va a romper de vez en cuando, ¿verdad? O sea, tu vida no va a ser perfecta, pero tienes en quien confiar y Dios te va a bendecir. ¿Cómo? Que en medio de las dificultades que tú vives vas a tener gozo, vas a tener descanso. Amén. Entonces todas nuestras situaciones, cuando las traemos a Él, tenemos en Él descanso. No sé cuánto tiempo nos queda, ya nos acabó. 5 minutos. 5 minutos. Fíjate. El antiguo pacto había sido hecho con el pueblo después de haberse proclamado la ley. Dios se acercó al pueblo de Israel y le ofreció una relación única y especial consigo, o sea, con el pueblo. Pero esa relación dependía enteramente de una cosa, de la observancia de la ley. Dios ofrecía esta relación especial, pero con una condición: ellos tenían que ser obedientes en todo lo que Dios les estaba mandando. Tenían que cumplir con muchas cosas rituales, ¿verdad? Entonces, el pueblo obedecería la ley divina. En el nuevo pacto que establece Jesús, el antiguo pacto se anula por contener elementos de gracia que lo hacen superior al pacto de la ley. Así pues, este pacto no solo es nuevo, sino que es de mayor calidad. En cuanto al alcance, es universal, no solo es con Israel, sino con todo aquel que en él cree. El pueblo de Israel solamente fue como un ejemplo de lo que Dios quería hacer, y todavía para nosotros Israel es como una referencia. Por ejemplo, su estado anterior en Egipto como esclavo y su liberación con gran poder. Para nosotros Egipto representa pues el mundo, y el Señor nos salvó, ¿verdad? Ahora en su gran misericordia, y ya no estamos bajo una ley ritual, sino estamos bajo esa gracia, y dice que el Señor nos perdona. Ahora, usted comete un pecado, ¿verdad? Y verdad que no hay una sentencia sobre usted de que le van a quitar la vida. ¿Sabe cuál era uno de los mandamientos? Por ejemplo, para Israel decía: mi día lo deben de guardar, y el que no guarde mi día Muera. sea quitado de mi pueblo. Imagínense si esa ley aplicara para nosotros hoy en día. ¿Cuántos estuviéramos muertos de ¿verdad? Porque faltamos un día a la iglesia? Gracias. Gracias. Por eso ahí a los mismos hebreos el Señor le dice: no dejéis de congregar como algunos ya la tienen por costumbre. O sea, es un mal hábito, ¿eh? Sino, dice, animaos unos a otros con estas palabras. Dice, aún, dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, el día que nos presentaremos delante de Él, ¿verdad? Y tengamos que rendir cuentas. Así pues, entonces este pacto, ¿verdad?, es nuevo. No que no haya servido para nada el antiguo, ¿verdad? No que las leyes que Dios dio antes no hayan funcionado, funcionaron para aquel pueblo. Y el hecho de que dice un nuevo pacto, no es que completamente aquel haya quedado obsoleto. Yo no sé cuántos, bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos viajado de nuestro país. ¿Alguno de ustedes viajó en tren? ¿A algunos les tocó viajar en tren? Bueno, ¿a algunos les tocó viajar en autobús? Casi la mayoría, ¿verdad? Ok. Hay lugares a donde llegamos, ¿verdad?, donde el autobús ya no puede continuar. ¿Y qué es lo que sigue? Caminar. ¿O en burro o caminando? La ley fue como vamos a decir, como un tren que condujo, y cuando se acabó ahí, continuó otro medio. O sea que la ley sí sirvió, mis hermanos, porque la ley todavía señala nuestra condición, nuestro estado pecaminoso delante de Dios. Entonces, lo más hermoso del nuevo pacto es que no depende
de esfuerzos humanos, sino de la gracia y el amor y la misericordia de Dios. El nuevo pacto coloca a los seres humanos en relación con un Dios que es aún el Dios de la justicia. Dios demanda justicia, pero como nosotros no podemos hacer ajusticiados, ¿verdad? Porque no tenemos cómo, y Dios no quiere que nos perdamos, entonces Él manda a su Hijo Jesucristo, el que toma el lugar. Él es el que lleva toda la justicia que Dios demandaba de nosotros, es colocada sobre Jesucristo en ese sacrificio. Él paga por nuestro delito. Pero entonces, pero cuya justicia, dice, es eclipsada, dice, por su amor. No sé si entienden esa palabra. O sea que Dios demanda justicia de nosotros, pero cuando nos mira a nosotros ahora, si hemos aceptado lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él ahora ve es ese amor de Jesucristo, la justicia de Él, y ya no nos mira a nosotros como pecadores. Por eso la Escritura dice que borró nuestros pecados. Él ya no se vuelve a acordar de nuestra maldad. Lo más tremendo del nuevo pacto es que la relación del hombre con Dios ya no depende de la obediencia humana, sino enteramente del amor de Dios, aunque nosotros demostramos nuestro amor a Dios a través de la obediencia, ¿verdad? Es a través de nuestra consagración, nuestra dedicación y nuestro reconocimiento a Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nos queda 30 segundos. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedirle a mi hermanita María Esther que nos despida con palabras de oración, y gracias por acompañarnos, ¿verdad? No se pierdan estos estudios tan muy bonitos. Amoroso Dios y Padre celestial, que moras en gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, mi Dios, que la podamos atesorar en nuestros corazones, Padre Santo, y que podamos ser luz y sal en medio de un mundo que no te conoce. Sí. Que podamos, Señor, ser pregoneros de justicia, de esa luz divina, de esa gracia preciosa a través de tu Hijo Cristo. Gracias, mi Dios, por ese precioso y eterno plan de salvación. Gracias. Gracias por ese regalo, por ese don inefable que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ahí en la cruz no se negó a morir por nosotros. Bendito seas, Padre Santo, porque dice tu palabra que somos coherederos con Cristo, que nos ha dado grandiosísimas y preciosísimas promesas. Permite que nosotros podamos atesorarlas, Señor, que podamos entender el gran amor tuyo, Señor, esa gracia preciosa, Padre, que en este cuerpo nunca vamos a entender, pero que un día estaremos contigo, y entonces entenderemos lo grande, tan precioso y hermoso que ha sido. Bendice a cada familia representada en este lugar. No permitas que esta palabra se la coman las aves, sino que la pongamos por obra. Guárdanos, Señor. Vamos a salir de este lugar. Llévanos con tu paz y con tu bendición. Sí. Todo te lo rogamos y te lo suplicamos en ese dulce y poderoso nombre de nuestro único y muy suficiente Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Amén.